Hoy estamos aquí nuevamente hablando un poquito de llantas. Hubo como un primer video que dio como resultado muchas preguntas. Entonces hoy quiero responderles básicamente dos preguntas que es las que resumen y el video les queda por aquí. Para que quienes no lo hayan visto sería muy bueno que lo vean. Otra aclaración es esta. En Colombia le llamamos llantas a lo que en muchos países llaman neumáticos, gomas, cauchos, cubiertas. En inglés tú dices tires y es llantas, listo ya. Pero en castellano, en español, hay muchas, depende del país donde vivas, le llaman de diferentes maneras. Esto es lo que llamamos llantas en Colombia. Voy a hablarles un poquito de una combinación que a mí me gusta mucho y aquí voy a responder la primera pregunta y es lo siguiente. Cuando hablamos de una llanta 70-30, que es mejor para asfalto, como esta, una 70-30 como esta, o una 50-50, como en este caso está Kenda K270, esta es una llanta 50-50, cada una tiene entonces ventajas y desventajas. Varias personas me preguntaron, bueno, yo quisiera de las llantas que hoy tengo actualmente en mi moto, que son unas doble propósito, pero muy asfálticas, o sea, muy parecidas a estas 70-30, y quiero saltar a unas que sean un poco más agresivas para el off-road o la trocha o los caminos destapados, pero me da miedo llegar a sentir, digamos, como todas las cosas que no son buenas en estas llantas que son 50-50, porque tienen el taco muy, digamos, demasiado marcado, ¿cierto? Entonces, un muy buen equilibrio es ponerle una 70-30 adelante y una 50-50 atrás mientras se van como adaptando. Me refiero a adaptarse es porque, digamos, una llanta que es 70-30 adelante es una llanta que es muy buena para el asfalto. Te va a dar muy buena direccionalidad, te va a dar pocas vibraciones del asfalto que te transmiten al manubrio, te va a dar muy buen frenado en asfalto, es decir, te va a dar muy buenas sensaciones con la llanta de adelante. Pero con la llanta de atrás vamos a lograr varias cosas. Primero, vamos a lograr que en el off-road, o sea, cuando nos pasamos a estos terrenos sueltos o flojos, la tracción es muy importante, es decir, qué tanta mordida tenga y qué tan buena tracción voy a transmitir a la moto, y las 50-50 lo hacen muy bien. Y también el frenado. Sabemos que en asfalto la gran mayoría de la capacidad del frenado de la moto está en la llanta delantera. Algunos dicen 70-30, otros dicen 80-20, es decir, el 80% del frenado estaría adelante y el 20% atrás. Eso depende mucho del tipo de moto, el tipo de llanta, qué peso le tengas, si vas solo o acompañado. Pero todos sabemos que la gran mayoría del poder de frenado de una moto está en la llanta delantera, independiente de la moto. Ahora, cuando nos vamos al off-road, la llanta trasera no es que sea la gran protagonista, ambas son muy importantes, pero sí se va a, digamos, a aumentar muchísimo la capacidad del frenado con la llanta trasera, por lo menos se vuelve un poco más protagonista, y en estos casos entonces tener una llanta que tenga muy buena mordida va a generarnos muchas mejores sensaciones precisamente a la hora de frenar. Hablé en otro video también de las capacidades del frenado que tenemos en la llanta trasera y la delantera en el off-road, y lo dejo por aquí mismo para que también se metan y vean un poquito más como esos temas si no les queda muy claro. Ahí también yo sé que hay mucha controversia y muchas dudas, pero ahí les muestro, incluso tengo pruebas de frenado donde hago mediciones, yo mismo voy manejando, frenando con la llanta trasera, la delantera, ambas, en terreno destapado, en bajada. Pero entonces ahí los aclaro, muy bueno que vean ese video. Ahora, ya teniendo esto claro, entonces pasa que esta combinación de una llanta 50-50 atrás y una llanta 70-30 adelante nos va a dar como un poquito de lo mejor de los dos mundos. Buenas capacidades de curvear, de frenar y de sentir en la llanta de adelante, pero cuando salimos al off-road vamos a tener muy buena tracción y también muy buen frenado. Algunas personas también dicen, no, es que uno no debería mezclar las llantas, debería siempre tener las mismas, digamos, referencia. Si tengo Kenda K270 adelante, debo tener Kenda K270 atrás. Esto es muy controversial, es un tema del cual se ha hablado mucho en internet, pueden buscar todos los videos que quieran. Yo personalmente no le tengo ningún miedo a eso de estar mezclando. De hecho, antes
con toda la intención mezclo, pongo más agresiva adelante, menos atrás, que también lo he hecho, he tenido 50-50 adelante y 70-30 atrás, lo tuve en la BMW G310 y me fue también supremamente bien. Pero para las personas que están, digamos, migrando de su turismo muy asfáltico a un turismo más de aventura, más donde toman vías en mal estado, este es un muy buen inicio. Si de pronto la dificultad empieza a subir, pues obviamente ustedes mismos se van a dar cuenta que ya va a ser recomendable también ponerle una llanta 50-50 adelante, porque la agresividad de los tacos les va a ser de gran ayuda, obviamente también en la llanta delantera. Pero esto es como una transición. Y además que es una transición muy fácil. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la llanta trasera dura muchísimo menos que la delantera. Entonces, en el próximo cambio que vayas a hacer de tu trasera, que es muy probable que no vayas todavía a necesitar cambiar la delantera, pues le puedes poner una un poco más agresivo y probar a ver cómo te va. Ahora la segunda pregunta que voy a responder es la siguiente. Varias personas me dijeron, ves que en el video anterior que hablaste de llantas, recomendabas o hablabas de llantas muy premium, ¿cierto? Muy premium es como las más top, que son muy costosas obviamente, como Michelin, Dunlop, Metzeler, de esas hablé puntualmente. Entonces, que cuáles llantas de pronto económicas yo recomendaba que cumplieran como con esas especificaciones. Entonces aquí puntualmente hoy les vengo a hablar de esta que se llama la Seat Grip XL. Esta llanta es una 70-30 y viene de serie con la Royal Enfield Himalayan. Es una marca de la India, yo la probé, me pareció muy buena. Yo considero que estaría a la altura de esta Dunlop Trail Max. Ambas son 70-30, ambas están como diseñadas para agarrar bien en asfalto y en off-road, obviamente que te permitan ciertas incursiones, no es para hacer competencias de enduro, ¿cierto? Pero al ser una 70-30, pues ya sabemos que te va a dar, digamos, bastante buenas capacidades de entrar en terrenos malos y yo diría que están a la altura, es decir, ¿cuál es la diferencia? Que esta Dunlop es hecha en Japón, es una marca premium y aquí en Colombia vale 300.000 pesos, mientras que esta SEAT vale 200.000 pesos, es decir, por un 50% menos de costo vas a lograr más o menos el mismo desempeño y en duración es más o menos la misma también, ninguna de las dos dura mucho, pero eso se sabe, cuando tú quieres buen agarre sacrificas duración, porque algunas personas quieren que una llanta dure mucho y agarre mucho, pero eso no es factible, porque un caucho mientras más blando sea, más va a tener agarre, pero menos va a tener duración. Entonces eso es algo que sabemos que vamos a tener que sacrificar una de las dos variables, pero esta al menos vale poco, entonces ya estamos ganando bastante para las personas que estén buscando algunas llantas, digamos, y tengan bajo presupuesto y quieran buenas prestaciones, esta es muy recomendable, esta Seat Grip XL. Otra llanta de la que les vengo a hablar hoy es de esta Kenda K270, es una llanta 50-50 y no la he ensayado, apenas la voy a poner aquí en esta moto en la llanta trasera y dentro de unas semanas o unos meses les estaré poniendo el video completo, un review, todo el test. ¿Por qué la escogí? Primero porque he estado buscando durante 3 meses la Michelin Anaki Wild, que es una 50-50 muy buena. Esa en Colombia vale 400.000 pesos y esta vale 200.000 pesos. Pero no es por eso que la quise ensayar, es porque hay una escasez total de esa Michelin Anaki Wild, así como muchas otras referencias. Y entonces me fui por esta, vamos a ver cómo me va. La escogí porque es muy recomendada en los foros internacionales que yo leo. Me gustan mucho unos foros de Estados Unidos y otros foros australianos de gente que tiene la KLR 650 de Kawasaki o la CRF 250 de Honda. Y esta llanta es una de las más apetecidas en esos foros. Una queja en particular con esta llanta y es que dicen algunos usuarios que los tacos se revientan o se desprenden. Pero entonces he estado mirando muy bien quiénes son las personas que hablan eso y son personas que tienen motos más grandes, más pesadas y más potentes. Entonces, ¿qué pasa? Como esta tiene los tacos así delgados, al tener los tacos, digamos, delgados, es muy apropiada para motos pequeñas, que no tienen mucha potencia, y livianas. Livianas porque el taco pequeño se entierra bien
con una moto liviana, y si no tienes mucha potencia pues aceleras y logras tracción sin partir o sin dañar el taco. Mientras que si tienes una moto muy grande y muy potente, cuando tú aceleras, esa potencia y ese torque que se transmite a la rueda va a hacer que ella con gran fuerza gire, y ahí es donde empiezas a dañar la llanta. Entonces es muy importante saber que esta llanta es recomendada por esas personas que les dije, pero siempre que no superes ciertos temas de potencia, peso, es decir, para motocicletas de 20, 30, 40 caballos de potencia, esta llanta está perfecta. ¿Qué pasa con una llanta, digamos, que es más de taco más grueso? Ese taco más grueso está diseñado es para motocicletas de pronto maxi trails. Las maxi trails son la Africa Twin 1000, la BMW 1200, la KTM 990 Adventure, que son motocicletas que tienen alrededor de 100 caballos o más y que pesan más de 200 kilos. Para ellas no es recomendable este tipo de llanta, por lo que ya hablamos. Además que esas motos, como tienen más peso, sería mucho mejor tener un taco grande para que se tenga pues como el agarre suficiente tanto en asfalto como en pisos pues sueltos. Quiero dejarles por aquí como un paréntesis, y es el siguiente. Algunas marcas de llantas, en este caso tanto la Dunlop como la Kenda, tienen como unos circulitos amarillos que les estoy aquí mostrando. Ese circulito amarillo lo que hace es decirnos en qué parte la llanta está más liviana. Entonces ese circulito amarillo debemos ponerlo exactamente en donde nuestra llanta está, o el sistema pues de neumático y rin más pesado, y en ese caso sería aquí. Es decir, el circulito amarillo, yo cuando voy a montar la llanta lo debo montar por aquí, porque si la llanta es lo más liviana, esta válvula en la tripa o el tubo interior o el neumático es la más pesado. Entonces es la manera de que ella de serie o desde el momento que yo la monto queda lo mejor balanceada posible. Para terminar entonces, una de las conclusiones sería que cuando vas a escoger una llanta 50-50 para tu moto, es muy importante mirar. Si tienes una moto pequeña, elegir la que tiene los tacos así pequeños, delgados. Si tienes una moto grande y más potente, los tacos más gruesos. ¿Qué pasa? En las motos pequeñas y livianas les favorece el taco pequeño para que se pueda enterrar bien, tener la mordida suficiente y generar la tracción o el frenado. Mientras que si tienes una maxi trail, si usas taco pequeño, terminas reventando los tacos fácilmente. Pero al contrario, si en una moto pequeña pones el taco más grande, pues no vas, digamos, a sacar todo ese potencial, porque el peso no es suficiente, entonces no va a tener la manera de que ese taco grande se entierre bien en el suelo y generar la tracción que quieres. Cualquier duda, siéntanse libres de hacerme preguntas o hacerlas, pues dejarlas en los comentarios, que alguien probablemente nos ayude a responder, como entre la comunidad. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.